Gracias por mantener la sintonía. Esto es Conexión 32 y como les comentaba antes de la pausa, vamos a conversar con Cristina Guiar, experta en Derecho Internacional, profesora, una persona muy querida por nosotros también. Estamos muy felices de poder tener esta entrevista familiar contigo. Muchas gracias, la verdad que para mí es también un inmenso placer de tenerlos a los dos. Es la primera vez que nosotros hacemos una entrevista juntos, o sea que compartimos juntos en un programa. Así. Y me tocó el privilegio. Exacto. Sí, excelente. Gracias por estar aquí. Doctora Guiar, queríamos hacerle algunas preguntas sobre Derecho Internacional Público, que de hecho es su especialidad y como doctora en Derecho. Y es que con todo este tema de la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a las competencias de República Dominicana para dictar sus propias reglas en materia de atribución de la nacionalidad, en materia migratoria, y toda esta discusión que ha surgido en lo que tiene que ver con las competencias exclusivas del Estado y su relación con las normas internacionales y sus límites. Queríamos preguntar algunos puntos que consideramos de mucho interés para la ciudadanía, para que entendamos cuáles son los pilares del derecho internacional público en cuanto a la adopción de compromisos internacionales. Y quiero empezar con esa pregunta específicamente. ¿Cuáles son las formas en las que un Estado puede adoptar un compromiso internacional y cuáles son las formas en las que puede también terminar esos compromisos internacionales? Hay dos convenciones internacionales, una que es regional, que es la Convención de La Habana sobre el Derecho de los Tratados de 1928, y está la Convención Universal, que es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. En la Convención de La Habana tenemos una disposición que es muy interesante, que es el artículo 1, sobre la capacidad de los estados de contraer compromisos internacionales, pero la Convención de La Habana hace una precisión interesante que dice que esos acuerdos internacionales se harán de conformidad con el derecho interno. O sea que la Convención de La Habana toma en cuenta el ordenamiento interno, que es el que organiza la forma en que se expresa el principio de autonomía de la voluntad del Estado para poder contratar. Sin embargo, la Convención de Viena no hace esa precisión. En el artículo 6, la Convención de Viena habla de la capacidad de los estados para contraer compromisos internacionales mediante convenios, tratados, etcétera, y dice que todo estado tiene la capacidad de contraer un compromiso internacional mediante un tratado. Después, en el artículo 7, habla de los plenos poderes y también especifica las personalidades, quienes por sus funciones no necesitan presentar poderes especiales. Por ejemplo, jefe del Estado, jefe de gobierno, ministro de Relaciones Exteriores, jefe de misiones diplomáticas, cuando van a participar en la firma de un tratado entre el país que lo envía y el país de recepción. Solamente en esos casos, si no, el jefe de misión tiene que presentar poderes especiales. Y tenemos por un lado entonces la firma, pero también existe la ratificación de los No, compromisos. la ratificación ya es algo del orden interno. Entonces, por ejemplo, la Convención de La Habana sí tiene esa precisión también. En el artículo 5 dice que los tratados no serán efectivos, o sea, no entrarán en vigencia hasta que no sean ratificados. Esto tomando en cuenta de que la mayoría de los ordenamientos jurídicos, por lo menos de los países de la región, sí contemplan la ratificación por el Parlamento o por el Congreso Nacional de los compromisos internacionales negociados y contratados por el Poder Ejecutivo. Nosotros somos parte de la Convención de La Habana y de la de Viena también. Sí, las dos, sí. Y no son excluyentes una de No, la para otra, nada, o sea, no son excluyentes, son cohabitan, yo diría que son complementarias. Y la ratificación lo que busca es darle una legitimidad democrática a esos compromisos, Sí, ¿no? y sí, porque por ejemplo en la Constitución de la República Dominicana, desde la Constitución de 1844, está establecido que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de negociar los tratados. Sin embargo, tiene una competencia compartida con el Congreso Nacional, porque el Congreso Nacional tiene que ratificar los compromisos internacionales para que sean válidos y puedan entrar. ¿Qué pasa entonces, si no se produce la ratificación, como ocurrió con este caso de
de la Corte Bueno, Interamericana. el caso de la Corte es un poquito más controversial. Sí. O sea, no es tan claro como si fuera cualquier otro tratado. Y ustedes saben que hay un ejemplo histórico que es la clásica ilustración de los poderes limitados que tienen los presidentes en los sistemas de pesos y contrapesos, donde un poder del Estado negocia, pero el poder que verdaderamente compromete es el poder legislativo, que tiene la base democrática más amplia, porque ahí es que están expresadas las diversas tendencias políticas. Y esa legitimidad democrática es la que necesitan en el plano interno los tratados para ser insertos en el ordenamiento jurídico nacional y que además tomen plena vigencia. El caso de la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana, yo digo que es más controversial porque no fue un tratado verdaderamente, fue un acto unilateral del Estado donde expresa teóricamente su voluntad de aceptar la jurisdicción de la Corte. El problema es que lo hubiera podido hacer si eso no representara en realidad un tratado adicional, porque como ha estado estudiando, los actos unilaterales del Estado no están ni codificados ni están reglamentados todavía en el derecho internacional. La Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas justamente le está dedicando muchas sesiones al tema del acto unilateral. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estados se expresan a través de actos unilaterales. Claro. Pero como dice el relator, realmente muchos de esos actos unilaterales desembocan en una relación bilateral. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. En el caso de República Dominicana, bueno, está claro que el único que puede comprometer las finanzas del Estado o cualquier sesión de delegación de soberanía es el Congreso Nacional. Es el que tiene que ratificar esos compromisos, porque es el único que tiene la facultad por la Constitución de comprometer las finanzas del Estado. Y como una jurisdicción internacional, cuando falla un caso, sea entre dos estados, como la Corte Internacional de Justicia, o entre un estado y un particular, como el caso de las Cortes Regionales de Derechos Humanos, puede pronunciar reparaciones que son reparaciones pecuniarias. Entonces, eso quiere decir que eso grava las finanzas del Estado y que el jefe del Estado, por definición, no tiene la competencia para adquirir a nombre del Estado Dominicano o de cualquier otro Estado que tenga las mismas singularidades constitucionales, no puede comprometer las finanzas públicas. Pero además, es que en el caso de las Cortes Regionales de Derechos Humanos, la condena puede ir hasta solicitar la modificación de las leyes. Sí. Entonces, hay temas hasta de soberanía. Entonces, por eso, claro, como eso se va encajando definitivamente en un sistema de pesos y contrapesos, donde hay una separación de poderes, el Poder Ejecutivo no puede comprometer el país aceptando por sí mismo la jurisdicción de una corte internacional. Y nosotros además teníamos un precedente, entonces hay que referirse también a lo que es la práctica del Estado. La República Dominicana aceptó en el 1928 la jurisdicción de la Corte Permanente de Justicia Internacional, acto unilateral, porque eso está previsto en los estatutos de las Cortes, que es un acto unilateral, pero que tiene que seguir el tránsito constitucional, porque en la Corte Internacional no se mete en eso, pero se supone que cuando el acto... Interno, eso es derecho interno, porque es la expresión del consentimiento del Estado, que tiene que seguir las formas previstas por el derecho nacional, lo dice la Convención de La Habana. Entonces, en el 1928, nosotros hicimos un acto unilateral, pero que fue al Congreso y fue ratificado por una resolución. Yo tengo el número por ahí, ahora no me acuerdo. Entonces, quiere decir que la práctica del Estado era esa. Entonces, ¿por qué en el 1999, es una cosa como un poco extraña, se hace una carta simplemente y se le comunica al secretario general de la OEA y este se la comunica a la Corte? Cuando eso no pasó, no hizo el recorrido, ¿verdad? Que aunque sea un acto unilateral, desembocando en una relación bilateral que crea obligaciones agravadas hacia la República Dominicana, porque la República Dominicana es signatario de la Convención de Costa Rica de 1969 desde el 1978. Pero una cosa es tú estar en una convención, claro, eso te obliga
a observar, etcétera, a tratar de acordar tu legislación interna a esa convención, que de hecho fue constitucionalizada en el 2010, pero tú no te has ofrecido al escrutinio de una jurisdicción calificada internacional. Bueno, será por la diferencia de nacionalidades, pero una verdadera jurisdicción internacional tiene que tener componentes de diferentes familias de derecho, como es el caso del Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un caso muy especial. Quizás el sistema interamericano quería parecerse a ese, pero se quedaron cortos, porque el Consejo de Europa, que es la organización intergubernamental que le sirve de asiento a la Corte de Estrasburgo y al Tratado sobre Derechos y Libertades Fundamentales de 1951, tiene un Consejo de Ministros, tiene una Asamblea Parlamentaria y tiene un comité de seguimiento de la ejecución de la sentencia. O sea, es un sistema completo. Efectivamente, al ser un sistema completo, tú no puedes denunciar la competencia de la Corte sin salirte de la Convención y sin salirte del Consejo de Europa. Pero no es el caso Porque aquí, pero en el caso interamericano no es así. El caso interamericano crearon la Comisión y la Corte. La Comisión con funciones que son diferentes de la Corte. Está encargada también de recibir quejas y normalmente debe servir como ente de conciliación. A veces le llaman como el fiscal a la comisión, en cierta sí, forma. en cierta forma, porque debe ser el filtro. Sí. Realmente debe ser el filtro. En Europa se eliminó la comisión. Lo que pasa es que los europeos han ido modernizando su sistema, lo actualizan mucho y hay varios protocolos que han intervenido en distintas áreas, sobre todo la presentación de las demandas, etcétera. No todo el que va a la corte a tocar tac, le abren la puerta, ¿no? Hay sistemas de filtros que son muy rigurosos. Bueno, porque es que son 47 Estados miembros, singularmente el doble de lo que hay en el sistema, prácticamente de lo que hay en el sistema interamericano. Entonces la Comisión Interamericana, que es su función número 1, según la convención, el artículo creo 44, dice que su primera función es velar por la observancia de los derechos humanos en los estados. Entonces después tiene una serie de artículos, 48 al 51, que especifican las competencias para oír las quejas. Entonces, realmente la comisión debería servir como un estadio de conciliación entre el Estado y los querellantes. Si se arregló ahí, pues ya eso no va más para adelante. No debe ir a la Corte, porque la comisión es la que remite los casos a la Corte. Pero la comisión puede dictar resoluciones, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y qué valor tienen esas resoluciones? Bueno, que las mismas resoluciones, el mismo valor que tienen las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, no tiene, no tiene fuerza o sea, eso vinculante. nada, no tiene fuerza vinculante. Okay. No tiene fuerza vinculante, pero aún la Corte. Es verdad que la Convención misma dice que todo el que acepta la jurisdicción de la Corte se compromete a ejecutar voluntariamente las decisiones. Pero cuando uno ve el porcentaje de ejecuciones de las decisiones de la Corte, no es verdaderamente un éxito aplastante. Si no le ejecuta, ¿qué le pasa a ese país? Nada. No, bueno, no le pasa gran cosa. Quizás el descrédito internacional lo pone en una lista. Pero no hay mecanismo de contrañimiento. No existe mecanismo de contrañimiento. Pero es que en materia internacional no hay un gendarme, no hay un alguacil internacional que venga a constreñir un Estado. Mire, aquí está, se lo notificamos y además le vamos a tomar medidas de vías de ejecución. Eso no existe en el plano internacional. No, yo creo que el mejor ejemplo para comparar es el caso de la OMC. En el caso de la Organización Mundial de Comercio. Tienen unos paneles arbitrales y cuando existen decisiones que tienen que ver con violaciones de los acuerdos multilaterales de la OMC, sí. el GATS, la AGCS, los ADPIC, hay unos mecanismos de contrañimiento, por decirlo de alguna forma, pero no es que un organismo internacional constriñe, adopta medidas coactivas, sino que el Estado que resulta ganador en ese proceso
que se lleva ante los paneles arbitrales, lo que se le permite es asumir medidas de retaliatorias, sí, retaliatorias, sí, que básicamente le va a aranceles y como le pica en los bolsillos, es muy efectivo, claro, pero es el mismo Exacto. Estado que lo está haciendo, no es un organismo internacional. Exacto, no, exactamente. Pero existe el mecanismo en la OMC de seguimiento de la ejecución de los reportes de los paneles, porque no se llaman ni siquiera sentencia ni laudo, sino son los reportes de los paneles, Sí. que hay un organismo de seguimiento y la ejecución además se puede negociar. Cristina, se una piden cosita, plazos. porque el tiempo se nos está haciendo corto y no quiero que se deje de hablar de esto. En el caso del país y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente Fernández firmó en el 99, pero en 2 ocasiones el Congreso emitió certificación diciendo nunca Pasó por pasó aquí, por exacto. aquí. Y llamando además la atención, Claro. porque la de Alberto Pacheco es muy específica, llamando la atención Sí. de que esa aceptación era totalmente inconstitucional porque no pasó por Pero las cámaras. nosotros, como del quiera, Congreso. hasta mandamos representantes Sí. de aquí, tuvimos creo que una Sí, pero las jueces ya. eso no importa. Lo de la juez vamos a descartarlo inmediatamente, Sí. porque Ok. los jueces van por sus propios méritos y lo que necesitan es un Estado del sistema que lo Y pueden venir de presente. terceros países. Pero pueden venir incluso de ya. terceros Sí. países. O sea, que eso de la jueza No sí, tiene es importancia. inconsecuente. Ok. No tiene ninguna especie de importancia. Lo que sí es más discutible, porque la Corte Internacional de Justicia tiene jurisprudencia sobre ese punto, es de cuando tú te presentas a una audiencia, aunque tú no hayas aceptado válidamente la competencia. Si tú te presentas a una audiencia y has hecho defensa al fondo, eso equivale a aceptación de la competencia, por lo menos en el caso que se trató. Ok. Entonces, bueno, el Pero problema con un de déficit que... democrático. ¿Eh? Con un déficit democrático. Bueno, Una decisión muy unilateral del gobierno de turno que Sí, que decidió mandó un abogado. mandó un abogado. exacto, y y no eso de los equivale- mejores. Y no de los mejores, Bueno. perdón. Bueno, Pero, pero en bueno, todo es una caso, apreciación. Es terrible tú someter a sabes. un país entero a una jurisdicción internacional con las implicaciones soberanas que tiene, Claro. sin contar con la aprobación de un organismo del Estado que tiene la autoridad para garantizar Claro. la democracia de esa decisión. No, y hay algo que yo quisiera decir que es importante. Es verdad que la Corte se ha pronunciado contra decisiones de los tribunales constitucionales. Ojo, solamente en materia de interpretación de derechos fundamentales. Oh. La Convención no le da competencia en cuanto al ordenamiento interno en términos de ejercicio de competencia de los poderes públicos. Aquí nosotros lo que tenemos es un caso de ejercicio de competencia por parte de los poderes públicos. ¿Quién es el que tiene la capacidad de comprometer internacionalmente el Estado? Entonces, ellos no se pueden pronunciar sobre eso porque eso no está dentro del ámbito de la competencia. O sea que ahí Doctora quedó. Aguiar. Por más que ellos brinquen y pataleen, ahí quedó. Ahora, en los casos donde nosotros nos presentamos, que está la ejecución pendiente, Ujú. ahí es donde tenemos que meterle cabeza, porque si nosotros hicimos defensa al fondo, Sí. dice la Corte Internacional de Justicia, la Corte de Costa Rica no le da mucha importancia a las decisiones y a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, contrariamente al Tribunal Europeo, pero es un principio que está ahí, que si tú te presentas defensa al fondo, aceptaste la competencia. Entonces, hay que ver cómo nosotros vamos a agenciar ese No tema. obstante la sentencia que se produjo hace poco del Bueno, porque el Constitucional. problema es saber si esa sentencia del Tribunal Constitucional que declara el acto de aceptación Sí, inconstitucional nulo. tiene efecto de nulidad absoluta. Y si la nulidad absoluta es solamente para el futuro, o si también corre hacia atrás. Yo aprendí en Derecho, no sé, en la Universidad de París, a lo mejor yo aprendí más. Tengo que ir a mirar a los libros otra vez. Tengo que ir a mirar los libros otra vez, de que la nulidad borra todos los efectos del acto, incluso los pasados. Claro, tú tienes el problema de los derechos adquiridos, que eso es una teoría en derecho internacional, tanto público como privado, que existe. Si se le creó un derecho a una de las partes, entonces tú tienes que ver cómo tú subsanas ese problema. Una pregunta, doctora Aguiar, que es una discusión que yo tengo muy frecuentemente con mis colegas y sin ánimo de sobresimplificarlo tampoco. Ajá. Podemos decir que la sentencia del Tribunal Constitucional, la 256, que declara 14, la sí. Ajá. inconstitucionalidad del acto, perfecto, Sí. tiene un efecto Ujú. en derecho interno porque las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes a todos los poderes públicos. De Así hecho, es. lo dijo la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo Así en es. las declaraciones de hace poco. Así es. Pero eso es en el plano de derecho interno. Sí.
pero tenemos un tema de derecho internacional que es otro plano, o sea, son básicamente planos paralelos. Sí, o sea, son planos paralelos. Si decimos que para el derecho internacional, dígase, para las jurisdicciones internacionales, podemos decir válidamente que República Dominicana continúa sujeta a la competencia de la Corte Interamericana en ese plano de derecho internacional, pero en el derecho interno no podemos ejecutar las decisiones porque ya dijimos que no son competentes. Eso es correcto, ese planteamiento. Sí, así es. Y además, la sentencia del Tribunal Constitucional no ha sido comunicada por las vías oficiales. Esa sentencia tiene que ser comunicada, porque mientras no la comuniquen, no existe en el plano internacional. Tiene que ser comunicada por las vías diplomáticas de la misma forma, por el paralelismo de forma, que es un principio de derecho público, tiene que ser comunicada por las mismas vías a las mismas autoridades a quien se le comunicó la aceptación. O sea, por Cancillería. Por Cancillería, Okay. claro. ¿O sería como una denuncia eso? No es equivalente sería a una denuncia, no. Hay que comunicarle la sentencia de la Corte, diciendo que la Corte Constitucional, que es el órgano extrapoder cuyas decisiones se imponen a los poderes públicos, falló, que el acto de aceptación de la competencia de la Corte es inconstitucional y que por consiguiente los poderes públicos no tienen ya la facultad de ir a defender ningún caso ante la Corte. Y una pregunta. La última ya. Sí, perdón, tengo que hacerla. ¿Pudiera República Dominicana ratificar la Corte cumpliendo con todo el proceso constitucional y conforme a derechos tratados? Lo que hay que hacerse la pregunta aquí es si en el estado de nuestro patio interno conviene. Yo entiendo que primero hay que poner orden internamente antes de tú someterte al escrutinio de una Corte que tiene la facultad de mandarte a cambiar una ley. Claro. Además, el problema con la Corte yo no le tengo problema, esa es su jurisprudencia que yo le tengo muchas reservas porque ellos no aplican ningún principio del derecho internacional general. Ellos aplican solamente su propia jurisprudencia, su propia doctrina, ellos se citan a sí mismos, a veces citan otro instrumento de derechos humanos, la Convención contra la Tortura, por ejemplo, ellos la han citado, pero no están abiertos al resto del derecho internacional. Entonces, eso quiere decir que eso crea un margen de imprevisibilidad sobre qué derecho te van a aplicar cuando tú vas. Porque, por ejemplo, la regla de agotamiento de los recursos internos es una regla internacional, o sea, establecida por la Corte Internacional de Justicia y a la República Dominicana no se le ha aplicado. Claro. En el caso, por eso que yo dije públicamente, y lo reitero, que John Bosicó es un adefesio jurídico. ¿Por qué? Porque John Bosicó no considera que ellos no agotaron todo el circuito. Además, República Dominicana subsanó y con todo y eso la condena. Y esa es hasta ahora la única sentencia que en derecho internacional público se cita como la muestra de que ahora hay un derecho a la nacionalidad y no un derecho de la nacionalidad. O sea, imagínense ustedes los alcances de los yerros de esa sentencia y de la falta de una verdadera defensa por parte de la República Dominicana. Cristina, muchísimas gracias. Ha sido una tremenda participación y agradecemos que nos hayas acompañado esta mañana. Yo me siento como que estoy en la Pucamaima otra vez. Me encanta, estoy emocionado, yo hasta nostálgico estoy. ¿Quieres volver? Sí. Bueno, los estudiantes se quedaron muy bien impresionados porque yo fui a hablar a Pucamaima de este tema, hubo un panel y los estudiantes quedaron muy impresionados. Para mí mi mayor recompensa fue que un estudiante de la directiva de la asociación que invitaba me dijo: doctor, usted me ha cambiado la perspectiva, porque yo no había oído, yo no me había oído una versión. Una sola. Claro, porque le tienen la campana ahí. Con suerte algún televidente pensará lo mismo también. Sí, con suerte, ¿verdad? Gracias, Cristina. Seguro que más de uno. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Ustedes, gracias por la sintonía. Juan Miguel y yo nos despedimos por hoy. Les deseamos que pasen un muy feliz resto del día y que mañana nos sintonicen para otra entrega de Conexión 32.